Oh, en progreso, sí. Ah, bueno. Sí. Número romano 2. Clave para misiones de la sección 2, de Hechos 6:8 a 9:31. Punto A. Los creyentes al huir de Jerusalén fueron por todos lados evangelizando, o sea, anunciando las buenas nuevas de Jesucristo. Hablando el Evangelio. Capítulo 8, 4 y 5. Los que fueron esparcidos iban por toda parte anunciando el Evangelio. 25. Ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. 40. Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades. Los nuevos líderes, punto B, escogidos por la iglesia de Jerusalén, también tenían un pleno conocimiento de la palabra de Dios. Esto fue Esteban, el primero nombrado en el grupo de los 7 servidores. Y él entonces predicó capítulo 7, verso 2 al 53, un mensaje poderoso que terminó en la gente matándole a él también. Punto C, el tema central de las prédicas en la evangelización inicial era Jesucristo. Le predicaba a Cristo. Le anunció el evangelio de Jesús. Es el tema de nuestras prédicas. Punto D, y ahora están llegando a Samaria en esta sección. Los creyentes enfatizaron también el tema del bautismo. Cuando predicaron o testificaron a otros de Jesucristo. Lo vemos en los textos mencionados. Y ya apareció, punto E, uno que quiso... Tengo una pregunta. ¿Cómo? Tengo una pregunta. ¿Vale? Sí. ¿Por qué tanto énfasis sobre el bautismo? Porque era de demostrar realmente el cambio del corazón. Era evidencia de que iban a seguir a Jesucristo. Ah, ok. Gracias. Al identificarse ya con la iglesia, con los santos, era ponerte en la lista para ser martirizado. O sea, mataron al líder de la secta, digamos, de Jesús, como lo llamaban ellos, la secta del Nazareno. Mataron a Esteban. Capítulo 12, vamos a ver que Herodes mata a Jacobo, uno de los 12. Entonces, matarlos era como, no, ya identificarte con el grupo de los santos, como ellos se llamaban a sí mismos, o hermanos, era ponerte en la lista para ser martirizado. Y el bautismo es lo que indicaba esto. Identificación con Jesús en esa forma. Uno puede decir, yo creo en Jesús, di mi vida a Jesús, ¿ok? Mostralo. Toma ese paso de identificación con Él, por inmersión en agua. Es lo que era. Salud. Continuamos. ¿Podemos? Hey, ya apareció uno que quiso comercializar el evangelio. Simón el Mago, lo llamaban. Ejercía la magia en Samaria. El evangelio. Le ofreció dinero a Pedro. Verso 19, dadme también a mí este poder
para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienen tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Más o menos. Punto F. Los apóstoles fueron a Samaria para identificar lo que sucedió en Samaria con lo que pasó en Jerusalén. El mismo Dios y Jesucristo edificaba a su iglesia. Eso es importante entender esto. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, no era un apóstol que predicó ahí, era Felipe, uno de los 7. Y se enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Algunos miran esto y dicen, sí, viste, uno se convierte a Cristo, pero después uno tiene que imponer la mano para que reciban el Espíritu Santo. No, el propósito de esto era para mostrar que lo que pasó en Samaria con los samaritanos era la misma obra de Dios que ocurrió en Jerusalén en el día de Pentecostés. Y la forma de hacer este vínculo era por medio de los apóstoles, imponiendo las manos, identificándose con los salvos, y allí entonces el Espíritu Santo vino sobre ellos. No es normativo, esto era parte de la transición, pero era para vincular Samaria, Pentecostés, judíos samaritanos. Vamos a ver lo mismo en capítulo 10 con Cornelio, el primer gentil. Pero allí era un apóstol que les va a predicar. Aquí era Felipe. Entonces era para eso. Ahora, no dice que hablaron en lenguas, pero en una forma visible, cuando el Espíritu Santo vino a morar en ellos, algo era visible. Por eso Simón les ofreció dinero para tener ese poder. ¿Ok? ¿Me explico? ¿Alguna pregunta, Sumeos? No, pastor. No, pastor, no, pastor. Ok. Punto G. La autoridad de los apóstoles, los líderes originales, era de apoyo y ayuda, aunque cuando hacía falta se opusieron fuertemente a los que desearon pervertir el evangelio, como leímos ya en los versículos 14 a 23, Pedro con Simón. Opusieron fuertemente a los que desearon pervertir el evangelio. Y H, los creyentes fueron obedientes al Señor, aunque a veces no tenía sentido a la mente humana. ¿Por qué digo esto? En 8:26, o sea, allá en Samaria, el ministerio está dando, pero fruto tremendo. ¿Y qué hace Dios? Le lleva a Felipe al desierto. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No, pero Dios, ángel, fulano, yo quiero quedarme aquí, mírala cómo está el ministerio. Andate. Él se levantó y fue, sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reino de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces él
Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Una persona, donde en Samaria había multitudes. Eso no tiene sentido. Ok. Lo mismo con, en el capítulo 9, leemos los versículos 10 a 17, lo que pasó con Pablo, y Ananías fue llamado por Dios a ir y bautizarlo. Y Ananías, temiendo por su vida, igual lo hizo. Sigamos, página 32, número o letra. Y los creyentes normalmente aceptaron a los nuevos en la fe y les ayudaron. Aceptaron a los nuevos en la fe y les ayudaron. Normalmente, el caso de Pablo era especial porque era perseguidor de la iglesia. Había ido a Damasco para arrestar a los creyentes. Ahora se convierte. Ahora, ¿qué hacemos con este tipo? Les costó. Bernabé era tremendo en ayudar, en animar y en presentar luego a Saulo a los creyentes en Jerusalén. Y había una libertad entre los creyentes. Una libertad entre los creyentes, de tal manera que los nuevos líderes y predicadores podían ejercer sus talentos y testificar de Jesucristo sin ser censurado por los mayores en la fe. Menciona a Esteban, Felipe y Saulo. No, ustedes tienen que pagar derecho de piso antes de predicar. En cuanto a Pablo, el reconocimiento por parte de los apóstoles, o sea, como un mayor, no fue reconocido en ese momento por haber tenido la visión de Jesucristo. No, era más por lo que era su pasado, creo yo. El problema que tuvieron con Saulo era porque él perseguía la iglesia. Cuando apedrearon a Esteban, él era encargado. Y esto es llamativo porque luego él mismo fue apedreado y dejado por muerto. Entonces, de poder experimentar lo que él había hecho a otro, imagino fue un golpe tremendo. Pero la libertad de aceptarlos, de animarlos, y acá está Esteban predicando, y luego Felipe, 2 de los 7, Saulo, que a nadie quería, lo aceptaron, predicaba. Número 3, claves para misiones de la sección número 3, Hechos 9, 32 a 12, 24. Los creyentes que eran generosos en usar sus bienes para ayudar a otros, atrajeron a otros a Jesucristo. Aquí leemos de Tabita o Dorcas, abundaba en buenas obras, en limosnas que hacían. Ella sí. ¿Qué quiere decir limosna? ¿Dar qué? Ayudar en lo que sea a otra persona. De forma desinteresada, sin llamarse la atención a uno mismo. ¿Ok? No como los fariseos que tocaban trompeta en la esquina. Estamos dando limosna a los pobres, mírenos, qué buenos que somos. Sí. En cuanto a limosna, tal cual. No tenés que decir, no tenés que pararte en la reunión de oración y dar testimonio. Doy gracias a Dios que el Señor me dio oportunidad de ayudar al hermano hoy en esto o aquello. Perdón, si lo hayas hecho, no es para ofenderte. No puede ser que sí. Pero...
¿Qué? ¿No te gusta recibir ayuda? Ajá. No, pero entra en esto, o sea, te gusta ayudar, pero no quiere que los otros se enteren. Está bien, perfecto. Ajá. Pero el tema es, en este caso, le llamaron la atención a esto las personas ayudadas, las viudas. Bernabé fue reconocido por la iglesia por su generosidad. No está mal reconocer a los que son generosos. No, pero fíjense el problema que eso causó con Ananías y Zafira, porque hay aquellos que quieren ese reconocimiento. ¿Ok? Entonces ahí fue entrando en el templo Ananías. Miren lo que hicimos. Vendimos una propiedad. Acá está. Qué bueno que somos. No. De hacerlo de manera desinteresada, sin llamarse la atención, para ayudar y así nomás. Forma anónima. Puede ser. Entonces ahí está. A mí me encantan cuando hermanos me traen dinero para una necesidad específica y dicen, esto es para hermano, no digan de quién es. Perfecto. A mí me gusta ir luego llevándolo y decir, esto es de varios hermanos que querían ayudar. Si preguntan quiénes son, no puedo decir. Pero lo que eso hace después, como leemos en 2 Corintios 8 y 9, eso promueve tanto acción de gracias como el deseo de también, yo quiero hacer esto cuando pueda. Sí, sí. No. Ok, ¿dónde estamos? Punto A. Bueno, sigamos. Una persona como Cornelio, siendo piadoso y temeroso de Dios, aún necesitaba ser salvo, como todos los que no conocen a Jesucristo como Salvador personal. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándole fijamente atemorizado, dijo, ¿qué, Señor? Y le digo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope. Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y uno se pregunta, ¿por qué el ángel no le dijo? ¿Recuerdan? Los ángeles no predican el evangelio porque no lo han experimentado. Pedro sí, los hombres sí. Por eso Dios nos utiliza. Punto C. Dios tuvo que obrar en Pedro fuertemente para que él dejara sus falsos conceptos y prejuicios contra los gentiles. Ahora, dice falsos conceptos y prejuicios, pero esos conceptos y prejuicios no eran necesariamente falsos. Eran parte de lo que era ya parte de su ADN judía. ¿Me explico? De no tener comunión con, de no comer y lo demás, pero por la visión que Dios le dio a Pedro, le dio a entender, no llames como a lo que yo he limpiado. Entonces Pedro fue a la casa de Cornelio. Y la salvación de la familia de Cornelio, como en todos los casos, fue una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Es llamativo leyendo esto. Pedro comienza a predicar
en el versículo 34 de capítulo 10. Llega verso 43, dice, de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. No dice que Pedro dijo, ahora, ¿quiénes quieren recibir a Cristo? Levanten su mano. ¿Quiénes quieren perdón de pecados? Pasen adelante. No, perdón. No. Acá es tan llamativo. El Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían el discurso. Ahora miren, 45. Y los fieles de la circuncisión, ¿quiénes son? Judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La salvación, esto puede, el bautismo como el testimonio público de la identificación del convertido con Jesucristo fue enfatizado en la prédica de Pedro. Fue enfatizado en la prédica de Pedro. Y punto F. La salvación de los gentiles y la recepción del Espíritu Santo en Hechos 10 fue el mismo don o la misma salvación que fue dada a los de Jerusalén en Hechos 2. Pasen al capítulo 11 conmigo. Miren en sus Biblias, capítulo 11, versos 15 a 17. Porque luego Pedro fue convocado, le llamaron de Jerusalén, venía a explicarnos, ¿por qué fuiste a la casa de un gentil? Explícanos, esto no se hace. Entonces, Pedro, ante la iglesia, está explicando. Y él dijo, verso 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Ves? Como sobre nosotros al principio. ¿A qué se refiere? Pentecostés, ¿ok? Principio de esta nueva época. El Espíritu Santo. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, a vosotros seréis bautizados, y en griego dice en el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron, glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y menos mal, porque eso nos toca a nosotros hoy día. Punto G, al principio, los esparcidos limitaron su mensaje a los judíos. Pero Dios abrió las puertas del evangelio a los gentiles a través de Pedro y Cornelio, y luego fueron a todos con el evangelio de Jesucristo. Versículo 19 de capítulo 11 dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Esto retoma los primeros versículos de capítulo 8. Fueron esparcidos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene,
Bernabé era de Chipre. Lo cual cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, es llamativo, fin de 19, hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero yo creo que entre verso 19 y verso 20 ocurrió lo que pasó con Pedro y con Cornelio. Ahora comienzan a predicar a los gentiles o a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Punto H. Los esparcidos fueron por todos lados hablando de Jesucristo en sus conversaciones comunes. Hablando a nadie la palabra. Es el término laleo, verso 20. Anunciando. Hablaron también a los griegos. Laleo, hablando, conversaciones comunes. Punto I. Los que creyeron en el Señor evidenciaron un cambio en sus vidas que se llamaba conversión. Debe decir 11:21. Ok. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Convertirse quiere decir dar una vuelta. Literalmente, dar una vuelta. Y la letra J, la iglesia madre, o sea, vamos a usar ese término, de Jerusalén, mostró su preocupación por los nuevos creyentes, por enviar a Antioquía a Bernabé para ayudar y enseñar a los nuevos en la fe. Llegó la noticia de esta cosa oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Esto lleva a punto K. Bernabé animaba a los nuevos creyentes en su fe, utilizaba la oportunidad de edificar a ellos en vez de edificar su propio reino. En vez de edificar su propio reino. Y él, al darse cuenta que no era suficiente para hacer toda la obra en Antioquía, Bernabé se fue a buscar a Saulo o Pablo, sabiendo que Saulo fue llamado específicamente a llevar el evangelio a los gentiles. Cuando Dios le salvó, capítulo 9, versículo 15, él dijo que es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Bernabé se fue a Tarso a buscarlo y lo llevó. Y la mayor parte del ministerio, punto M, de Bernabé y Saulo era el de enseñar la palabra a los creyentes de Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, seguidores de Cristo. Y esto es el punto N. Los creyentes de Antioquía siguieron tanto a Cristo que fueron llamados por su nombre, cristianos. Fueron llamados por su nombre. ¿Cómo? Etiopía. Llamado por su nombre. Pasamos a la 33. ¿Están listos todos? Punto O. Los creyentes ayudaron económicamente a sus hermanos en la fe, a los cuales no conocían personalmente.
Aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, que vamos a ver después, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Punto P, los líderes espirituales eran fieles en ministrar no solamente la palabra, sino también en los asuntos, en administrar los asuntos económicos. Y Q, cuando hubo problemas, los creyentes primeramente fueron al Señor en la oración. Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo era uno del círculo íntimo de tres: Pedro, Juan y Jacobo. Ahora queda Juan y Pedro, que eran más voceros en Jerusalén, y le encarcelaron a Pedro. Verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Muy bien. Verso 24 de capítulo 12, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Esto nos lleva a la sección 4. Hechos 12, 25 a 16, 5. Los líderes, punto A, se preocupaban de discipular a otros y así multiplicar sus esfuerzos. 12:25 llevaron consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. 13:5. Tenían a Juan de ayudante. 15:39 a 40. Aquí se separan Pablo y Bernabé, entonces Bernabé se va con Marcos, Pablo va con Silas. Y en 16 levantan a Timoteo para acompañarles en su viaje. Punto B, ninguno de los líderes de la iglesia de Antioquía eran de esa ciudad, pero el Señor lo utilizó igual para avanzar sobre allí. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Quiero que miren esto, Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Jerusalén profetas y maestros. Bernabé está nombrado primero. ¿De dónde es? Chipre. Chipre. ¿Dónde leemos eso? 5. ¿Cómo? Al final. Al final de Hechos 5. No. Puede ser. No. 4. 4:36. De Chipre, la isla. ¿Cómo? Sí, no lo nombraron, pero dijeron que eran de Chipre, varones de Chipre y de Cirene. Simón, el que se llamaba Níger. ¿Qué significa Níger? Negro. Negro. De África. O sea, ¿se dan cuenta? Color de piel no importa.
¿Sabían que Moisés, su segunda esposa, era negra? Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, ¿de dónde? Cirene. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, probablemente en Cesarea, donde estaba el palacio. Y Saulo, ¿de dónde? Tarso. ¿Ok? Ninguno eran nativos, digamos, o naturales de Antioquía. ¿Qué problema hay? No hay. ¿Ok? Seguimos. Dios reveló su voluntad a los ministros de la iglesia de Antioquía mientras estos ministraban al Señor. 13:2. Quiero que vean lo que estaban haciendo aquí. Ministrando estos al Señor. Hechos 13:2. El término ministrando en griego es el término latreuo y fue usado en el Antiguo Testamento de los sacerdotes cuando ellos ministraban en el tabernáculo o templo ofreciendo sacrificios. Ministrando al Señor, no a otros, al Señor. Adoración, podemos llamarlo. Y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esto es tan importante aquí. Pasaban tiempo juntos ministrando al Señor, los 5. Y ayunando. Y en este ambiente de adoración, el Espíritu Santo comunicó a ellos en una forma clara. Bernabé, Saulo, tiempo que se vayan a donde les he llamado. Por eso hemos dicho antes en el curso, es el Espíritu Santo que designa el lugar. ¿Ok? Y así fueron. Y junto con esto, punto D, Bernabé y Saulo se ocuparon en servir al Señor en la iglesia local donde estaban. Antes que el Señor les envió a otros lugares. Se ocuparon en servir al Señor en la iglesia local donde estaban. Entonces, los misioneros, los vamos a llamar así, los que fueron enviados, Bernabé y Saulo, fueron llamados y enviados por el Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. El cuadro aquí muy importante, la participación de la iglesia en el reconocimiento del llamado. La decisión de despedir a Bernabé y a Saulo a la obra misionera fue acompañada por el ayuno y la oración, punto F. La iglesia reconoció el llamado, participó en esto, impusieron las manos identificándose con ellos, en lugar de retener y mantenerlos en Antioquía. Mira, Bernabé, Saulo eran los primeros. Han estado acá más tiempo. Son los más amados. Son los mejores.
envíen a otros. No. Los despidieron. Y punto G, al salir entonces, la obra principal de los misioneros era la de anunciar la palabra de Dios. Lo vemos en los pasajes nombrados allí. Era la de anunciar la palabra de Dios. Punto H, al ministrar la palabra, los misioneros encontraron cuán inconstante puede ser una multitud de gente. Lo importante era hacer la obra de Dios y no buscar la alabanza de los hombres. Llegaron allí a la región de Galacia. Predicaron en Antioquía, en Listra y Derbe. La gente salieron y querían adorarlos como dioses. Y luego vinieron los judíos y cambiaron su forma de pensar y ahora lo terminaron apedreando a Pablo. De un momento, la multitud está para adorarlo y exaltarlo y ofrecer sacrificios, a terminar matándolo, apedreado. Inconstante es la multitud. Y si uno se preocupa por lo que dice la multitud, siempre va a estar cambiando el mensaje. Si uno se preocupa por lo que agrada a Dios, el mensaje será su palabra. Punto I. Los misioneros siguieron los pasos de evangelizar a los incrédulos, animar, enseñar y confirmar a los creyentes en la fe con el fin de constituir iglesias locales. Pasajes demuestran esto. Y punto J, los misioneros volvieron a la iglesia de Antioquía para dar un informe de lo que Dios había hecho en la obra y para servir en esa iglesia. Surgió un problema después. Si tenían que guardar los gentiles la ley de Moisés para ser creyentes, entonces enviaron a Pablo y Bernabé a Jerusalén a tratar con este tema para tomar una decisión de gran importancia. Esto es punto K. Los líderes de la iglesia examinaron todos los aspectos del tema. Examinaron la palabra de Dios. Consiguieron una decisión unánime, un consenso, una decisión unánime, y comunicaron esa decisión a los demás creyentes. Para tomar una decisión de gran importancia, los líderes de la iglesia examinaron todos los aspectos del tema, examinaron la palabra de Dios, consiguieron una decisión unánime, comunicaron esa decisión a los demás creyentes. ¿Era necesario guardar la ley para ser salvo? No. Recomendaron unas cosas para no causar ofensa a judíos. Pero eran recomendaciones. Punto L. Los que fueron escogidos como aprendices en la obra misionera mostraron buen carácter y ya servían al Señor en los lugares donde estaban. Cuando volvieron a Antioquía de Jerusalén, Pablo y Bernabé, también fueron con ellos dos hombres ¿quiénes eran? Judas y Silas. Judas volvió a Jerusalén, Silas quería quedarse. También Juan Marcos había vuelto con ellos. Querían salir en segundo viaje, Pablo y Bernabé,
se pelearon, se dividieron, se separaron. Bernabé con Marcos, Pablo con Silas. Hechos 16, Pablo y Silas pasan por Derbe y Listra. Se encuentran con Timoteo, a quien Pablo es muy probable que él le guió a Cristo en el primer viaje. Tiene buen testimonio de los hermanos en Listra e Iconio. Lo pidieron que lo acompañara en el viaje. Timoteo fue. Esto nos lleva a página 34, clave para misiones en la página 5. Página 34. Vamos a ver esta noche, creo, el tema de la clave. Sí, ahí llegamos. Y dejaremos capaz lo demás para la semana que viene. Veamos. Primero, los misioneros eran sensibles a la dirección del Señor en sus vidas. Hechos 16. Quiero que miren en sus Biblias conmigo, Hechos 16, verso 6. Habían estado en Derbe y Listra, comienzan hacia el oeste, pero quieren ir al sur y luego al norte y no pueden. Dice versículo 6, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, hacia el sur. Asia Menor sería. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, es al norte. Pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Cómo comunicó esto el Espíritu? No sabemos. No dice. Puede ser que escucharon una voz. Puede ser que eran las impresiones del Espíritu en los dos o los tres. Pero de alguna manera era clara. No podemos ir hacia menor, no podemos ir al norte. Sigamos al oeste. No vamos a pararnos y sentarnos y esperar a que Dios nos venga a dar una patada para que vayamos. Vamos a seguir camino. ¿Está? Un vehículo en movimiento es más fácil dirigir. Un bote en el río, en el mar, es más difícil. No podés dirigir un bote cuando está parado. Tiene que estar en movimiento. Un vehículo que no tiene dirección hidráulica cuando está parado es difícil girar el volante, pero cuando está en movimiento es otra cosa. ¿Ok? Una persona que está en movimiento sirviendo al Señor es mucho más fácil dirigir que uno que está parado. ¿Está? Lo que pasó. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, llegan a Troas en la costa. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, verso 9. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Dando por cierto, es esta idea, punto B, de que juntaron todos los hechos y consideraron las circunstancias para determinar la voluntad de Dios. Juntaron todos los hechos y consideraron las circunstancias para determinar la voluntad de Dios. Es la idea de esta frase, dando por cierto que Dios nos llamaba. No podían ir al sur, no podían ir al norte, llegan a Troas, visión. Bueno, así vamos. Y los misioneros buscaron y utilizaron los medios disponibles para evangelizar. Porque normalmente cuando entraron en una ciudad por primera vez, ¿saben a dónde fueron para predicar el evangelio? A las sinagogas, tal cual. Pero en Filipos no había. De allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos,
fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración. O sea, ahí, sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Seguimos. El Señor mismo es el que tiene que abrir el corazón de la persona para recibir el mensaje del Evangelio. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Punto E. Mientras que había unos que recibieron el mensaje de Jesucristo con alegría, había otros que rechazaron el mensaje y se opusieron a los misioneros. Los textos demuestran esto. Fueron encarcelados allí en Filipos. Tesalónica, mucha oposición también, capítulo 17. Punto F, el mensaje central siempre fue la muerte y resurrección de Jesucristo. La muerte y resurrección de Cristo. Y Pablo, el misionero, punto G, utilizó varias formas para poder anunciar el Evangelio. Cuando llegó a Atenas, se dio cuenta que tenía otra audiencia. Politeístas en lo extremo. Pastor, Sí, se podría decir que Pablo no estaba atado a una estructura y que tenía creatividad no te escuché bien, hermano. al anunciar el Evangelio, digo. ¿Cómo? Y digo que Pablo no estaba atado a una estructura o tradición, sino que tenía también creatividad al predicar el Evangelio. Obvio, sí. Y lo llamativo acá en Atenas es él va directamente a la creación y a partir de eso comienza a predicar. Para establecer que el Dios único y verdadero es él a quien tiene que responder y que manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. A que se arrepienta. Es llamativo esto. A ver. Punto H. Cuando era necesario, Pablo, el misionero, trabajaba para sostenerse a sí mismo. Él luego explica en las epístolas que él hacía esto para no ser gravoso ni para dar ofensa, sino para ser ejemplo a los creyentes. ¿Qué era el oficio de Pablo? Hacía carpas de pieles de animales. Punto I, Dios utilizó el ministerio de una pareja, Priscila y Aquila, para enseñar y edificar a Apolos en el camino de Dios. Le enseñaron aparte, dice, en privado. Y el Señor multiplicó sus esfuerzos a través de este hombre, Apolos. Y al nombrar a Priscila antes de Aquila, normalmente lo leemos en esa orden. Al nombrarlos así, da a entender, aunque no podemos ser firmes en esto, pero da a entender que Priscila era la que conocía más y mejor las escrituras que Aquila. ¿Ok? J, con todas las habilidades que tenía Apolos, la más importante era que tenía un espíritu dócil. Porque aquí viene este matrimonio. Y le escuchan predicar y luego le invitan a ir a su casa y comienzan a instruirle más, como dice, expusieron más exactamente el camino de Dios. Y él aceptó eso. ¿Quiénes son ustedes
para enseñarme a mí, el elocuente, poderoso en la palabra, Apolos. No, espíritu dócil, manso. Y punto K, Pablo el misionero no abandonó a las iglesias después de dejarlas, sino volvió para confirmar a los discípulos en la fe. Leemos que después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden a la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Esta es la tercera vez que él visita esas iglesias. Estableció esas en el primer viaje, pasó por ellos en el segundo, ahora otra vez pasa por ahí. No los deja abandonadas. Vamos a la sección 6. ¿Están conmigo? ¿Despiertos todavía, sumeos? ¿O cenando ya? Bien. Sí, pastor. ¿Cenando? Muy bien, punto A. Pablo propuso para sí mismo distintas metas en cuanto a su ministerio. Quería ir también a Roma, dijo. Después de recorrer Macedonia y Acaya, o Grecia. Y aunque de vez en cuando Pablo encontró gran oposición al mensaje de Jesús, siguió adelante, evangelizando. No se daba por vencido. Y muchas veces, punto C, la oposición más fuerte que Pablo experimentó era porque el mensaje afectó la billetera o la economía de los hombres. Allá en Éfeso, predicando. El platero Demetrio veían que la gente convirtiéndose a Cristo estaban dejando de comprar sus templecillos de plata. Este hombre causa problemas. A ver dónde estamos. Y Pablo mostró por su ejemplo y su palabra el modelo y las características de un pastor o misionero. Primero, la humildad. Él en su mensaje a los pastores ancianos de la ciudad de Éfeso va nombrando humildad, compasión, muchas lágrimas y pruebas. Eso era la paciencia. Humildad, compasión y paciencia. Uno aprende paciencia por medio de pruebas. No por leer un libro, no por leer el libro que yo escribí. No, tampoco. Él anunció y enseñó toda la palabra de Dios, como él dice, todo el consejo de Dios. También él demostró el valor frente a las pruebas, acechanzas de los judíos, sabiendo que en Jerusalén, dice, voy ligado yo en espíritu a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Uno diría, no vayas para allá entonces. Muchos le dijeron eso. Tengo que ir. Vemos la constancia, el versículo 20. La constancia. Y no era egoísta. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Vemos en él la fe. Punto 8.
Con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Él vivía su vida orientada hacia la meta que Dios tuvo para él. Vivía su vida orientada hacia la meta que Dios tuvo para él. Y vemos también la sabiduría, 29 y 30 en la página 35. Sabiduría, amonestándoles de los lobos rapaces futuros. Siempre estaba dispuesto a servir y amonestarles. Que por 3 años de noche de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Vemos su confianza en el Señor, verso 32. Pues encomiando a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El contentamiento, verso 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Contento con lo que tenía. La diligencia, verso 34. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y él practicaba lo que predicaba, verso número 15. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y punto E, ¿dónde estás? En la 15, practicaba lo que predicaba. Muy bien. Punto E, Pablo explicó a los pastores de la iglesia de Éfeso lo que era la obra pastoral. Primero, de cuidarse a sus propias vidas espirituales. Mirad, dijo por tanto, mirad por vosotros. Mirad por vosotros. Luego él dijo algo parecido a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. De cuidarse a sus propias vidas espirituales. Luego, sobrever y administrar la obra de la iglesia. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Os ha puesto por obispos. Obispo es el que sobrevé, que administra la obra. Tercero, apacentar y alimentar espiritualmente a lo de la iglesia. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y también de amonestar y avisar en cuanto a los falsos maestros. Número 4. Los falsos maestros. Él dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Punto F, Pablo se enredó personalmente en las vidas de los creyentes. Es llamativo cuando se despide a ellos. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban. ¿Por qué hacían esto?
porque lo amaban. Lo amaban. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Se enredó personalmente en la vida de los creyentes. En el seminario nos dijeron que no deberíamos acercarnos demasiado a la gente de la iglesia. No tener amistades fuertes entre los hermanos. No eran todos los profesores que dijeron eso, pero algunos sí. No es bíblico, para nada. Punto G, cuando Pablo compareció ante los gobernadores romanos abierta y honestamente, explicó los asuntos y mantuvo una actitud de respeto hacia ellos. Esto luego capítulo 24, 26, cuando apareció primero ante Félix y luego ante Festo y Agripa. Y al final del libro de los Hechos leemos 28, 22, dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio en todas partes, que en todas partes se habla contra la fe cristiana, contra ella. Se habló contra la fe cristiana. Pastor, Sí, a mí me faltó el punto C de la clave, de esta última clave. a ver. Porque el mensaje afectó. Muchas veces la oposición más fuerte que Pablo experimentó era porque el mensaje afectó la billetera o la economía de los hombres. Listo. Ok. ¿Saben qué? Vamos a seguir un cachito más. Porque vamos a hablar de los viajes misioneros. Esto es algo que podemos hacer. Ustedes tienen un cuadro ahí que tiene las características que veíamos en este último asunto de punto D. Todas esas características. Es un cuadro nomás que reúne todo esto. ¿Ok? Ahora, el corazón de la estrategia misionera del apóstol Pablo, introducción, página 36. Una estrategia es la habilidad de dirigir un asunto, según Larousse. Y el asunto que el apóstol Pablo dirigió fue el cumplimiento de la gran comisión, que es la verdadera obra misionera. Examinando los 3 viajes misioneros que el apóstol realizó, intentaremos ver cuáles eran los distintos pasos que tomó él en su estrategia misionera. Veamos los viajes. A ver, el primer viaje misionero va de Hechos 13:3 a 14:28. Este viaje duró aproximadamente 2 años. De la primavera de 47 hasta la primavera de 49. Después de Cristo, obvio. Bernabé, Pablo y Juan Marcos navegaron a Chipre. Esto es el primer evento, punto A. En esta sección de los viajes vamos a ver a dónde fueron nomás. ¿Ok? Luego la estrategia que vamos a ver la semana que viene, veremos específicamente lo que hacían. De allí navegaron a Perge de Panfilia y allí Juan Marcos les abandonó. Punto B, de allí navegaron a Perge de Panfilia. Perge de Panfilia. Juan Marcos les abandonó. Les animo que en sus Biblias, yo hice esto en mi Biblia años atrás y me ayuda mucho, con otro color o resaltador, que vayan subrayando o marcando las ciudades. Entonces, cuando ves esto y volvés a leer, ahí identificas las ciudades
y el viaje. Y el conocimiento de la geografía con esto ayuda en nuestra comprensión. A ver, punto C, a Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia. Salieron de Antioquía de Siria. Ahora han llegado a Antioquía de Pisidia. En un cachito les voy a mostrar un mapa con cada uno de estos. Pero continúen conmigo, por favor. A Antioquía de Pisidia. De allí, punto D, fueron a Iconio. A Iconio. Y de Iconio fueron a Listra, donde Pablo fue apedreado, donde vivía Timoteo y se convirtió, y Derbe. Y Derbe. A Listra, donde fue Pablo apedreado, y Derbe. Volvieron por las iglesias establecidas en este viaje, retomaron el mismo camino al revés y llegaron punto G a Antioquía, esto de Siria, y dieron reportaje o informe a la iglesia. ¿Ok? Ahora miren el mapa conmigo. Ahí tenemos, salieron de Antioquía, pasaron por, llegaron a Chipre, Salamina, pasaron a Pafos, pasaron cosas raras aquí. Juan Marcos vio todo esto. Cuando llegaron a Perge, Juan Marcos dijo adiós y volvió a casa, a Jerusalén. Pero de Perge van a Antioquía de Pisidia. ¿Ya? ¿Cómo? Sí, Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia. ¿Ok? Como San Bernardo en Argentina. ¿Cuántos San Bernardos hay? O General Belgrano. No, varias. De Antioquía fueron a Iconio, Listra y Derbe. Leemos que dieron vuelta, constituyendo ancianos en cada iglesia, cada ciudad. Volvieron por el mismo lugar. Cuando llegaron a Perge, ahí navegaron directamente a Antioquía. No pasaron de nuevo por Chipre. Aquí se quedaron enseñando a los hermanos. Las provincias eran marcadas así en letra grande, las ciudades en la letra chica. ¿Ok? Primer viaje. Ok, segundo. De ahí fueron a Jerusalén. En el mapa dice a Jerusalén. Esto era para el concilio de capítulo 15 en Jerusalén. La fecha era el verano del año 49. El tema, tienen que guardar la ley de Moisés, los gentiles, para ser creyentes. Tienen que guardar la ley de Moisés y la respuesta es que no. Enfáticamente que no. No. Como decimos a nuestros hijos, no. No. Te dije que no. Okay. Ahora, punto C, el segundo viaje. ¿Están conmigo, sumeos? Sí. Uno. Pastor, Yes. Sí. What? Luciano. come on, ¿Ah? come on. Come on. No entender. Tú me hablar en English. Yes, Ah, ahora entender. Número uno. Este viaje duró unos 2 años y medio. O capaz un poco más. Unos 2 años y medio. Pablo y Silas salieron ¿de dónde? Antioquía, muy bien, hermano. Antioquía. Pasaron por las iglesias de, dice 1541, Siria y Cilicia. Y pasaron por las iglesias establecidas en el primer viaje misionero en Galacia y llevaron consigo a Timoteo.
Pasaron por las iglesias establecidas en el primer viaje misionero en Galacia y llevaron consigo a Timoteo a partir de Listra y Derbe. Pasamos a la página 37. Punto D. Llegaron a Troas, donde Pablo tuvo la visión macedonia. Pasaron por un par de ciudades y llegaron punto E a Filipos. Filipos. De Filipos, ¿a dónde fueron? 16, 11. ¿Cómo? Éfeso está en Asia, ahora están en Europa. Tesalónica. Tesalónica. Si sigan en la Biblia aquí, a ver si están despiertos. Tesalónica. Recuerden, vayan subrayando o marcando estos después. De Tesalónica, ¿a dónde fueron? Personas nobles. ¿A dónde? A Berea. A Berea, a los más nobles. De Filipos a Tesalónica, a Berea. Están en Europa. Europa ahora. De Berea, ¿a dónde fue Pablo? Solo. A Atenas. Y de Atenas, Corinto. ¿a dónde? Corinto, ¿puede ser? A Corinto, puede ser, por 18 meses. O un año y medio. Uno o el otro. Cualquiera de los dos que es más largo. De Corinto, ¿a dónde? Delfos. No. No. Donde había parado 18, 19, dice a Éfeso. Efeso. Porque estaba ya yendo rumbo a casa de nuevo. Ajá. Fue a Jerusalén y luego a Antioquía. Ok. Subió a Jerusalén, quiere decir que está en un monte, y luego a Antioquía. Terminando así el segundo viaje. En el mapa, ¿ya tienen todo anotado? Yes. ¿Sí? En el mapa, Yes. aquí otra vez saliendo de Antioquía, pasa por Siria, Cilicia, llegando a esta región de Galacia. Estas iglesias eran las a quienes el apóstol Pablo escribió la epístola luego a los Gálatas. ¿Okay? Derbe, Listra, Iconio, levanta Timoteo, pasan, llegan a Troas. Recuerden que quería ir a Asia, esta zona. Espíritu Santo dijo no. A Bitinia tampoco. A Troas tuvo la visión. Pasa por Samotracia, Neápolis, llega a Filipos. Luego a Anfípolis, llega a Tesalónica, a Berea. Luego Pablo va solo a Atenas, luego Corinto, vuelve pasando por un cachito por Éfeso, pero camino a Jerusalén y luego otra vez a casa. ¿Está? Continuamos. Tercer viaje. Hechos 18, 23 a 23, 33. Este viaje duró unos 3 años y medio. Los eventos, de nuevo, salieron de Antioquía, la iglesia enviadora. Pasaron por Galacia y Frigia nuevamente. Por Galacia y Frigia. Estaban en Éfeso por unos 3 años. Luego, Pablo pasó por las iglesias de Macedonia, punto D.
para ver cómo andaban y pasó por las iglesias de Grecia. También dio vuelta. Punto F. ¿Están conmigo? Comenzaron el viaje de regreso a Jerusalén, parando en Filipos por la Pascua. ¿Dónde está Filipos? ¿En Grecia, Macedonia o Asia? Macedonia. Macedonia. Gracias. De allí fueron a Troas. Ujú. Y de Troas a Mileto, donde él llamó a los ancianos de Éfeso a venir a hablar con él. Y de Mileto a Jerusalén. Llegó a Jerusalén y encontró el complot contra su vida. Y ahí los romanos lo llevaron custodiado a Cesarea y luego a Roma. Entonces pasaron otra vez, esto es el tercer viaje, pasó 3 años aquí en Éfeso, llegó hasta aquí, o sea, a Macedonia, las iglesias de Macedonia, Filipo, Tesalónica, Berea, pobres. 2 Corintios 8 dice esto. Fueron a visitar las iglesias de Atenas y a Corinto, Grecia. Volvió a Filipos, de allí a Troas, Misia, Mitilene, Mileto, y de allí a Jerusalén, está preso en Jerusalén. Pastor, Sí, y en todo eso, lo que se registra en los sufrimientos de Pablo en 1 Corintios o en 2 Corintios, sucedió en todos esos viajes, ¿verdad? acá en Asia, sí. Perdón, en Hechos, el libro de los Hechos. Okay. Pero ¿qué preguntaste otra vez? Que durante todo ese viaje, él, lo que registra en 1 o en 2 Corintios, sus sufrimientos, ¿sucedió durante cuando él estaba haciendo esos viajes? Por la mayor parte, sí. Ajá. Pero también Wow. menciona cosas del viaje a Roma, cuando habla de ser el náufrago y cosas por el estilo. Listo, listo. ¿Ok? Ok. La semana que viene, escúchenme, vamos a terminar con, en la página 37, 38 y 9, la estrategia misionera del apóstol Pablo. Y luego en la página 40, por qué Dios utilizó al apóstol Pablo. Y esta información, lamentablemente, no voy a incluir en el examen final. Pero todo lo que hemos visto hasta aquí, los asuntos importantes, pueden estar en el examen. Si tenga tiempo esta semana yo, y si me siento muy bondadoso, puede ser que les envíe unas ayudas. Puede ser que no. Todo está en la providencia de Dios en cuanto a eso. No voy a prometer nada, lo que sí les voy a pedir es que estudien diligentemente y que no dejen al último momento la necesidad de repasar y repasar y repasar para hacerlo bien. Ahora vamos a parar la grabación.